todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los requerimientos de líquidos y electrolitos en pediatría. Mi nombre es Luis Eduardo Barrera Zamorano y junto con mis compañeras Jimena Guitar Vizcarra, María Karina Vázquez y Leslie María Rocha Uriarte vamos a estarles presentando este tema de su importancia a lo largo de la exposición. Primeramente necesitamos entender cuáles son los objetivos de la presente exposición. Como objetivos primordiales tenemos establecer los requerimientos líquidos necesarios en los infantes, establecer los requerimientos electrolíticos necesarios en los infantes, así como dar a conocer los componentes involucrados en la fluidoterapia para un mayor entendimiento y prevenir futuros casos asociados a estos. Todo esto entendiendo que los infantes siempre van a ser muy predispuestos a la deshidratación por diversas causas, ¿no? Ya sea en un ambiente intrahospitalario o bien extrahospitalario. Bien, hablando sobre la administración de líquidos, vamos a tener que la administración de líquidos y electrolitos parenterales es una terapia fundamental de soporte en niños agudamente enfermos si la vía oral no nos permite la administración de la cantidad o composición requerida de los fluidos. Por ejemplo, en enfermedades gastrointestinales, en enfermedades respiratorias, en situaciones neurológicas o bien en periodos transoperatorios. Al momento de planificar la administración de líquidos y electrolitos parenterales en niños a partir del mes de edad, se debe considerar componentes relacionados con la cantidad de líquidos a infundir considerando los requerimientos secundarios a pérdidas hídricas, generalmente que son habituales, o los requerimientos para las reacciones metabólicas, es decir, para el metabolismo basal, así como evaluar el grado de deshidratación para la administración de líquidos que complementen el déficit, corregir las pérdidas que sean producidas secundarias a una amenaza externa, como lo son procesos de enfermedad, procedimientos quirúrgicos, trauma, entre otros. Y finalmente, aportar la cantidad adecuada de fluido que permita restablecer la perfusión tisular. Bien, continuando, vamos a tener que en el contexto pediátrico los pacientes requieren de forma bastante frecuente el uso de fluidoterapias, ya sea como solución de mantenimiento o bien para sustento del metabolismo basal, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, o como apoyo ante el incremento del mismo, por pérdidas agudas o crónicas, ya sea por enfermedades ya mencionadas con anterioridad nuevamente. Todo esto siguiendo un lineamiento base que va a ser la fórmula de Holiday y Ziegler, establecida en 1957 y usada a partir de 1971, el cual promulga cálculos tomando en cuenta los requerimientos energéticos en niños sanos y que se añada a estos electrolitos basándose en la proporción presente en la leche materna. Esta forma se ha vuelto clásica en el uso de líquidos de mantenimiento en pediatría. Sin embargo, hoy en día, nuevos estudios y evidencia científica han demostrado que la transpolación de esta fórmula y la transpolación de tomarlo como igual o similar a la leche materna puede producir ciertos efectos deleterios, sobre todo disturbios hidroelectrolíticos, que pueden ser corregidos con un aporte adecuado basado en la composición del fluido a administrar y que más adelante se van a estar detallando. Otro de los puntos para el manejo del paciente pediátrico es el porcentaje corregido de las pérdidas y de igual forma que lo mencionado anteriormente. Es por ello que muchas veces los profesionales en salud caen en la pregunta de cuál es el líquido que debería de estar utilizando en un paciente pediátrico y generalmente la que por muchos años utilizó fue la solución salina. Sin embargo, en los nuevos estudios se han encontrado otros cristaloides que previenen la acidosis metabólica hiperclorémica, como es en el caso de la solución salina 0.9%, que se ha relacionado muchísimo a este desbalance, ¿no? Los cristaloides isotónicos balanceados van a ser una amplia familia en el cual vamos a encontrar como estrella principal, por así llamarlo, el lactato de Ringer, que más adelante se los vamos a estar explicando y lo vamos a estar mencionando a lo largo de la exposición. Para completar un tratamiento hídrico satisfactorio en el momento de la enfermedad es necesario conocer a profundidad y dominar las fases por las que el paciente transcurre de acuerdo a sus necesidades y pues, la enfermedad que está presentando el paciente. Para ello vamos a necesitar tener una muy buena planificación de los líquidos electrolitos parenterales a utilizar. Es decir, vamos a tener que considerar 4 componentes principales, los cuales son mantenimiento, la corrección del déficit, es decir, si hay una deshidratación presente en el paciente, debemos corregirla, la reposición de pérdidas anormales y la represión intravascular. En la tabla que vemos aquí a continuación, encontramos las características generales de los componentes de la hidratación parenteral. Vamos a tener que cada uno de los puntos pues, está desglosado y siguiendo los parámetros a recomendar según sea el caso. Y vamos a ver que los cristaloides van a ser pues, nuestros aliados principales, ¿no? Bien, adentrándonos, ya necesitamos hablar sobre los líquidos de mantenimiento. Estos se aportan para preservar el espacio extracelular y reponer las pérdidas hídricas normales. Entre estas, transpiración, pérdidas de vapor de agua durante la respiración, orina y heces, así como para cubrir requerimientos hídricos para las reacciones metabólicas y energéticas. En caso
caso de no administrar fluidos de mantenimiento y mantener el ayuno, la consecuencia, después de algunas horas, sería la deshidratación. En algunos casos, como los lactantes, desnutridos, manejes alimentaria, enfermedades agudas, además de agua y electrolitos, deberá administrarse glucosa junto con los líquidos de mantenimiento para prevenir la hipoglicemia. La administración de fluidos de mantenimiento debe ser apropiada en cantidad y en composición con el propósito de preservar el espacio extravascular del niño y al mismo tiempo evitar la depresión de volumen o la sobrehidratación, así como los disturbios electrolíticos, en particular hiponatremia o bien hipernatremia. En este contexto, la administración de fluidos hipotónicos, es decir, con una concentración de sodio inferior a la plasmática, deberá evitarse y deberá tenerse siempre muy en cuenta que van a haber dos escenarios que van a ser que serían los escenarios más catastróficos a los que nos enfrentaríamos, que sería la hiponatremia iatrogénica y su enfermedad su complicación más fuerte, la encefalopatía hiponatrémica, la cual pues sí tiene una alta tasa de mortalidad. Para ello, las soluciones isotónicas, las cuales pues tienen la concentración de sodio similar a la del plasma, tienden a prevenir tanto la hiponatremia como la hiponatremia. Por eso se recomiendan muchísimo más al momento de estar haciendo fluidoterapia. Para el cálculo de volumen a administrar, vamos a tener que se debe utilizar básicamente una extrapolación de la fórmula de Holliday y Ziegler, en la cual vamos a encontrar tres criterios, principalmente todos basados en el peso del paciente. Si el peso es igual o menor a 10 kilogramos, vamos a tener que por cada 100 van a ser 100 mililitros por kilogramo de peso del paciente. Si el peso oscila entre 11 a 20 kilogramos, vamos a tener 1000 mililitros más 50 mililitros por cada kilogramo sobre los 10 kilogramos. Y si el peso es mayor a 20 kilogramos, vamos a tener 1500 mililitros más el resultante de multiplicar 20 mililitros por cada kilogramo sobre los 20 kilogramos de peso. Es decir, si tenemos, tomando la primera fórmula, si tenemos un niño de 5 kilogramos, se va a hacer una ecuación de 100 mililitros por 5 kilogramos, lo cual nos daría 500 mililitros por día. Si tenemos, siguiendo con la segunda fórmula, si tenemos un paciente de 15 kilogramos, pues vamos a tener que los 1000 mililitros, que es el resultante de 50 mililitros por los 5 kilogramos que pesa la niña, entre comillas, de más, o el niño, vamos a tener 1250 mililitros por día, ¿no? Y así vamos a estar jugando con las fórmulas. El volumen total debe dividirse para 24 horas y se obtiene la cantidad de mililitros por hora que se debe administrar. También es importante considerar restar el volumen calculado para las siguientes 24 horas, el volumen administrado también previamente en bolos, ¿no? Al volumen calculado para las siguientes 24 horas debe además ser administrado, debe también considerarse la medicación que se vaya a utilizar y considerándolo en infusión, ¿no? Las pérdidas insensibles también deben de estarse considerando, ya que un paciente, no es lo mismo un paciente, sus pérdidas insensibles normales, es decir, un paciente que pues, no tiene una enfermedad adyacente, a un paciente que tiene una enfermedad propiamente en proceso, es decir, va a tener fiebre, va a tener quizás diuresis aumentada, va a tener quizás diarrea, etcétera, ¿no? Entonces, también son factores que se tienen que tomar en cuenta. También vamos a tener, pues, considerando un poco más específica, van a haber algunas variantes de la fórmula que permite el cálculo directo en mililitros sobre hora, en el cual vamos a tener que el peso, si es menor a los 10 kilogramos, va a ser a razón de 4 mililitros sobre hora por kilogramo. En la segunda fórmula tenemos el peso, si oscila entre 11 a 20 kilogramos, vamos a tener 40 mililitros sobre hora a 2 mililitros sobre hora por cada kilogramo sobre los 10 kilogramos. Y la última, si el peso es mayor a 20 kilogramos, va a ser a razón de 60 mililitros sobre hora más 1 mililitro sobre hora por cada kilogramo sobre los 20 kilogramos. También vamos a tener una última fórmula que va a ser un método alternativo para el cálculo de los requerimientos hídricos de mantenimiento en niños mayores de 10 kilogramos. La cual es una ecuación muchísimo más sencilla, que es la de los 1500 menos 2000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Podríamos considerar también y hablar un poco sobre qué sucede en oncología cuando se calcula el aporte hídrico para prevenir o bien tratar el síndrome del cisto moral. El cálculo se hace aproximadamente al doble, que es una fórmula de 3000 menos 3500 mililitros sobre metro cuadrado de superficie corporal. Esto para la llamada hiperhidratación. También existe la posibilidad de que estos cálculos pudieran conducir a una administración excesiva de volumen y provocar una sobrecarga hídrica. Si presentamos este tipo de situaciones, que generalmente podemos encontrar en estados edematosos de cualquier origen, insuficiencia cardíaca congestiva, en posoperatorios de cirugía de corazón, insuficiencia renal aguda, con oligoanuria, cirrosis o síndrome nefrótico, en estos casos sería conveniente restringir el aporte de agua y bien
si es posible, el aporte de sodio y monitorearlos de manera un poco más cercana, ¿no? Es decir, vas a estar jugando ya sea con el aporte que le estás dando al paciente o bien con las infusiones para evitar, pues, precisamente la sobrecarga hídrica. Ok, continuando, vamos a tener que, tenemos que hacer énfasis en la fórmula de Holiday-Siga, ya que, como les mencioné con anterioridad, esta fórmula siempre ha sido cuestionada desde que empezaron a salir nuevos estudios sobre la misma, ya que fue diseñada primordialmente para el cálculo de requerimiento energético en niños sanos. A partir de estos datos se extrapola y, o sea, lo que requiere el niño, o sea, qué es lo que realmente necesita dependiendo de su estado, y se toma que por cada 100 kilocalorías son 100 mililitros de agua a las que se le van a añadir 3.000 equivalentes de sodio y 2.000 equivalentes de potasio. Está intentando acercarse a la cantidad de electrolitos presentes en la leche materna. Al pasar esta composición a un litro, quedaría aproximadamente la clásica composición de los fluidos pediátricos que se ha utilizado desde siempre, que son en 1.000 mililitros, hay 35.000 equivalentes de sodio y 20.000 equivalentes de potasio. Más aún, hay otros estudios que pues, nos dicen que hay cifras de entre 50 a 60 kilocalorías sobre kilogramo de peso al día, que son significativamente menores de lo que nos dice Holiday-Siga. Es decir, hay un sesgo bastante amplio dependiendo del estado del paciente. Y pues por ello es que si el requerimiento calórico es menor, el requerimiento hídrico también debería ser menor, por lo que el aporte hídrico calculado en base a Holiday-Siga debería, en teoría, ser mejor planificado, siguiendo diversos parámetros como son el estado de hidratación, la presencia del edema, o bien si hay inflamación, la diuresis, el balance hídrico, fluidos que se usan para diluir medicamentos, fluidos que se administran en forma de infusiones de medicamentos, otros fluidos administrados, la presencia de alguna enfermedad de base o condiciones que hagan que se retengan líquidos, etc. Y pues teniendo en cuenta diversos factores, ¿no? Como lo son estados edematosos o de oligoanuria, que podría requerir una restricción del aporte hídrico de mantenimiento a una razón del 25 al 50%. Bien, eh, ¿qué, ¿de qué están compuestos los fluidos de mantenimiento? Recientemente se ha publicado nueva información sobre este tema y ha sido bastante prometedora. Sin embargo, hay algunos aspectos que tendremos que considerar, ya que este tema no abarca pacientes que son eh, neuroquirúrgicos, pacientes oncológicos, que tengan alguna disfunción renal, diabetes insípida, diarrea acuosa voluminosa, pacientes con quemaduras severas o bien cardiopatías congénitas o adquiridas, ¿no? Bien, se tiene que tener en consideración que los, se les debe administrar líquidos siguiendo tres principios, es decir, deben ser isotónicos, o en otras palabras, con una cantidad de sodio similar a la del plasma, con cantidades apropiadas de potasio, de acuerdo a la condición clínica, y con cantidades adecuadas de glucosa, de acuerdo a la condición clínica. Eh, una de las recomendaciones que se hace en este tipo de pacientes es que la, los fluidos, al hacer la recomendación de que sean isotónicos, deben de tener una concentración de sodio similar a la del plasma, es decir, de 135 a 145 mil equivalentes por litro. El plasma pues tiene una composición se compone de una parte acuosa, que es aproximadamente el 90-93%, y un componente sólido anílico, que es de aproximadamente el 7%. La concentración de sodio en la fase acuosa del plasma es de 154 mil equivalentes sobre litro, por lo que la osmolaridad de la misma es de 308 millismoles sobre litro. Los valores similares a los de la solución de cloruro de sodio al 0.9%, bien, la solución salina. La concentración de sodio en fluidos isotónicos que se comercializan oscila aproximadamente entre los 131 y los 154 mil equivalentes. Es al contrario de los hipotónicos, que desciende de 30 a 100 mil equivalentes. Bien, siguiendo, tenemos que el aporte de potasio deben de estar en cantidades apropiadas, ya que en cantidades apropiadas, perdón, según la condición clínica del paciente. La concentración usual de potasio en estos líquidos va a ser de 20.000 equivalentes. Los cristaloides isotónicos balanceados, es decir, la plata de Rinker, ferrofindin, plasmalay, contienen aproximadamente de 4 a 5.000 equivalentes por litro de potasio, lo que puede ser suficiente para la mayoría de los pacientes. Si se van a utilizar concentraciones mayores de 40.000 equivalentes sobre litro, es recomendable utilizar monitorización en el electrocardiograma, vigilar si es que se desarrolla flebitis y que se utilice mediante, que se administre mediante vena central. Algunas condiciones podrían causar, algunas condiciones clínicas se pueden causar con hipercalemia. Así que conviene en estas situaciones evitar el potasio en las soluciones de mantenimiento, ¿no?
Ya continuando con los aportes de glucosa apropiados, pues vamos a tener que, dependiendo de la condición clínica del paciente, las horas de ayuno planificadas, el estado nutricional y la edad del paciente, pues van a ser factores que nos van a comprometer si el paciente pues, va a necesitar glucosa. Por ejemplo, si estamos hablando de niños grandes, trópicos y clínicamente estables, no se necesitaría glucosa si el ayuno pues, es bien planificado y es corto, ¿no? Al contrario, que si son lactantes enfermos en nutridos inestables, pues requerirán precozmente la adición de glucosa a sus fluidos de mantenimiento. La composición usual de dextrosa, es decir, glucosamida, en las soluciones de mantenimiento es del 5%, aunque puede variar entre el 2,5 y el 10%. La concentración máxima de dextrosa podría, en teoría, tolerarse según la vía central hasta el 12,5%, hasta la vía periférica del 12,5%, y pues para utilizar una correcta dosificación de la misma, se debe conocer la tasa metabólica de glucosa melítica, que es aproximadamente 5 miligramos por kilogramo por minuto, y la velocidad de infusión de glucosa a administrar. Todo esto se debería monitorear dependiendo de la glicemia capilar o central que el paciente presente, ¿no? En esta tabla de la izquierda podemos ver la comparación de los diferentes fluidos, ya sean hipotónicos o fluidos isotónicos. Vamos a tener que el plasma va a ser el punto de referencia y centrándonos en los fluidos isotónicos vamos a tener diferentes tipos de cristaloides, entre los que ya mencionamos el lactato de Ringer, el plasma light, el Ofovin. Vamos a tener que el lactato de Ringer va a ser muy similar al plasma en cuanto a osmolaridad y osmolaridad, recordando que la osmolaridad hace referencia a los osmoles por volumen y la osmolaridad se mide en osmoles por peso, es decir, por kilogramo. El lactato de Ringer va a ser uno de los cristaloides que más evidencia nos va a arrojar sobre en su uso en este tipo de situaciones de fluidoterapia, ¿no? Y va a ser un excelente aliado para evitar situaciones de hiper o hiponatremia. Aquí en estas tablas pues vamos a ver cómo es la osmolaridad de diferentes tipos de soluciones y tenemos que el lactato de Ringer obviamente va a ser otra vez el mejor aliado, ¿no? A diferencia de la solución sálida. Continuando con la corrección del déficit, vemos que esto se refiere a la corrección de la deshidratación que tiene el niño, cualquiera que sea su causa. Si bien se sabe que el mejor método va a consistir en estimar el déficit hídrico en base a la pérdida del peso corporal causado por la deshidratación, no es frecuente contar con el peso del niño inmediatamente antes de su enfermedad. Es por ello que se realiza una evaluación clínica para el diagnóstico del grado de la deshidratación, la cual se puede observar en la siguiente tabla que nos menciona sobre los signos que se presentan y la forma en la que se ven en cada uno de los diferentes tipos de deshidratación, ya sea la leve, moderada o severa. Y también se utiliza lo que es el cálculo del déficit hídrico, la cual nos va a ayudar para poder realizarla la siguiente tabla de la derecha, en el cual nos menciona el grupo de edad y el tipo de administración o corrección del déficit que se le debe de administrar de acuerdo a los diferentes tipos de deshidratación. Para poder comprender mejor, vamos a ver este ejemplo en donde tenemos que un niño de 1 año de edad con un peso de 10 kilogramos que presenta una deshidratación moderada, es decir, signos de conciencia de alerta, fontanela blanda, tono ocular algo disminuido, lágrimas disminuidas, etcétera. Este va a requerir una hidratación parenteral. Para poder realizar la corrección del déficit de este niño, se van a utilizar los 10 kilogramos que pesa por 100 mililitros, que son la cantidad de, de corrección del déficit que él necesita de acuerdo al grupo de edad que pertenece y el tipo de deshidratación que presenta. Como bien vemos, la corrección del déficit puede realizarse con diferentes tipos de fluidos. Entre estos se van a encontrar los cristaloides isotónicos balanceados o con una solución salina al 0,9%. El volumen calculado para la corrección del déficit se va a sumar al volumen del mantenimiento, lo cual nos va a dar un igual al volumen total, el cual se va a administrar en un periodo de 24 horas. En algunos autores recomiendan administrar el 50% del volumen calculado en las primeras 8 horas y el 50% restante en un tiempo de 16 horas. Para poder comprenderlo mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo que trata de una niña de 7 años de edad que tiene un peso de 20 kilogramos y que presenta una deshidratación moderada que va a requerir una hidratación parenteral.
Como dato, se nos da que esta pequeña ha recibido en el área de emergencia 100 mililitros kilogramos de cristaloide isotónico balanceado en 30 minutos. Para ello vemos que su hidratación de mantenimiento va a ser un total de 1500 mililitros y en la fórmula de la corrección del déficit, de acuerdo al tipo de deshidratación que presenta y el grupo de edad que pertenece, como bien vimos en la tabla anterior, para ella va a corresponder una corrección del déficit de 60 mililitros kilogramo, el cual se va a multiplicar por el peso de la niña, o sea, 20 kilogramos, el cual nos va a dar un total de 1200 mililitros. El aporte total entonces será de 1500 más 1200 mililitros, lo que nos dará un total de 2700 mililitros. Este se puede restar el bolo previo de fluidos que se le administró en emergencias. Esto será 2700 menos 200 mililitros, lo cual nos va a dar un resultado de 2500 mililitros a pasar 104 mililitros por hora, o como la alternativa que comenté anteriormente, se va a administrar el 50% en 8 horas, que correspondería a 156 mililitros hora por 8 horas, y el 50% en las 16 horas restantes, que correspondería a 78 mililitros por hora. Continuando con la reposición de pérdidas anormales, vemos que estas se van a producir ya sea por vómito, diarrea, por drenajes por sonda gástrica, drenajes operatorios, fístulas, ostomía, etcétera. En caso de que estas pérdidas sean medidas, se deben de reponerse mililitro por mililitro con un cristaloide isotónico balanceado, dado que la solución salina no va a reponer las pérdidas de potasio. En este caso, en el caso en el que no puedan ser medidas las pérdidas, se le puede estimar una pérdida de 10 mililitros kilogramo por cada diarrea líquida acuosa y 2 mililitros kilogramo por cada episodio de vómito. En la siguiente tabla podemos observar la composición electrolítica de los fluidos orgánicos. Como bien sabemos, las pérdidas anormales no pueden planificarse al momento de los cálculos iniciales de las necesidades de mantenimiento y corrección del déficit. Es por ello que las pérdidas de fluidos se van a reponer a medida que se producen los mililitros por mililitros, y en contadas ocasiones puede realizarse miliequivalente por miliequivalente. Y en la tabla se puede observar en pantalla, podemos observar los diferentes tipos de soluciones cristaloides. La represión intravascular es uno de los dogmas clásicos de la pediatría y consiste en el uso de bolos rápidos de 20 mililitros por kilogramo de un cristaloide isotónico, clásicamente solución salina al 0.9%, para la represión intravascular en condiciones de shock. Tanto pediatras como los intensivistas han aplicado durante años esta práctica, siendo recogida en las recomendaciones más importantes de manera internacional para el manejo del shock. Siguiente, por favor. A manera de definición, pues tenemos que el shock hipovolémico es un síndrome de etiología multifactorial, pero tiene en común la reducción del volumen sanguíneo. Está desencadenado por una inadecuada perfusión aguda sistemática debido a un desequilibrio entre demanda y oferta de oxígeno. Para que se dé un shock hipovolémico por depresión de fluidos, tenemos dos causas. Las pérdidas externas, que son vómitos, diarreas, pueden ser cutáneas por medio de quemaduras y por poliurias, ya sea por el uso de diuréticos o por la presencia de diabetes. Y también tenemos las pérdidas internas por pancreatitis, oclusión intestinal, ascitis y edemas generalizados por quemaduras. Siguiente, por favor. Las recomendaciones sobre el uso de los bolos de fluidos en la resucitación de niños en shock, pues tenemos que son utilizados en casos de que no existan disponible una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Si la presión arterial se mantiene dentro de los límites normales, no se deberían usar bolos, solamente líquidos de mantenimiento. Si existe hipotensión arterial, se recomienda un bolo de 10 a 20 mililitros por kilogramo. En la primera hora se puede llegar hasta los 40 mililitros por kilogramo, de acuerdo a la monitorización del gasto cardíaco y los signos de sobrecarga hídrica, de los que les hablaré después. Y pues esto se debe suspender si se llegara a aparecer alguno de los signos de sobrecarga hídrica. Otra de las recomendaciones son el uso de cristaloides isotónicos balanceados. Un ejemplo de esto es el lactato de Ringer. Siguiente, por favor. Pues la sobrecarga hídrica
es el porcentaje de acumulación de fluidos cuando este es superior al por 10% al peso corporal basal. Y los signos que nos indican que existe una sobrecarga hídrica, pues es el aumento de la frecuencia respiratoria, la hepatomegalia, la evidencia radiológica de congestión pulmonar, que los estertores en la auscultación pulmonar, pues estos pueden estar ausentes aún en edema pulmonar severo y evidente, y que mediante un ultrasonido se muestra la vena cava inferior llena con ausencia de fluctuación con los movimientos respiratorios. Este puede ser un dato de mucha ayuda al momento de diagnosticar de manera oportuna la sobrecarga hídrica. Por último, hablaremos de la dinámica del uso de fluidos parenterales, que va a estar constituida por 4 fases bien especificadas, que se utiliza un acrónimo llamado ROSE o ROSE para identificarlas con mayor precisión cada una de ellas, que serían resucitación, optimización, estabilización y evacuación. La primera fase también es llamada de rescate, que consiste básicamente en la reanimación o rescate frente al shock con el propósito o la finalidad de repletar o restaurar rápidamente la volemia y asimismo conseguir una presión de perfusión adecuada. Para ello se van a utilizar los bolos de fluidos y el inicio temprano de vasopresores, incluso que puede ser por una o darse por una vía venosa periférica. También es importante que no se deban omitir ningún procedimiento de emergencia para resolver cualquier causa subyacente obvia que se encuentre en el paciente, y de igual forma debe iniciarse la observación del estado hemodinámico. La meta o la finalidad pues es y sigue siendo la administración oportuna de líquidos para tener un balance hídrico positivo, como se ve en la imagen de la derecha, como la resucitación, que está de color rojo, pues representa un balance positivo y no negativo. La segunda fase es la fase de optimización, la cual va a dar inicio cuando el paciente ya no se encuentra en una hipovolemia absoluta, pero que todavía permanece hemodinámicamente inestable. Aquí el objetivo, como lo dice la propia fase, pues es optimizar o mejorar, al igual que mantener una adecuada perfusión y oxigenación de los tejidos para prevenir y, en el mayor de los casos, limitar o disminuir el daño a los órganos y no llegar hasta el punto de una falla multiorgánica. Aquí también se debe ser monitorizado cuidadosamente el paciente desde diferentes aspectos, checando su presión arterial, también su presión venosa central, realizar gasometrías arteriales y venosas para saber cómo está la oxigenación, al igual que realizar otro tipo de procedimientos como lo son el ecocardiograma. La administración de fluidos debe tenerse en cuenta que va a depender mucho de las necesidades de cada paciente. No todos los pacientes tienen el mismo peso, no miden lo mismo, entonces también las comorbilidades que presente cada niño. Entonces deben ajustar de acuerdo a la evaluación estricta de la respuesta de cada uno de ellos. Para la administración de líquidos en esta fase se plantea otro acrónimo, que es el acrónimo TROLL, en el que se encuentran 4 también aspectos, que es el tipo de fluido, el rate, que significa la velocidad de administración, el objetivo y los límites. Como se ha mencionado anteriormente, mis compañeros han recomendado el uso actualmente, el más vinculado es el cristaloide isotónico balanceado, como se puede ver en la imagen de la izquierda, que también ya se han mencionado, pues son las soluciones fisiológicas al 0,9%, el lactato Ringer, el glucosalino, el glucosado al 5%, que también en la imagen de la derecha de abajito se pueden ver. La velocidad de administración también debe ser ajustada a la condición clínica, como le he venido diciendo, especialmente si existe la presencia de signos de disfunción miocárdica o también de sobrecarga hídrica. La tercera fase es la fase de estabilización. Aquí el objetivo del manejo de fluidos va a ser optimizar el aporte hídrico y de los electrolitos. ¿Para qué? Para reemplazar las pérdidas continuas, al igual que proporcionar soporte para los órganos. Esta fase puede estar neutra, puede estar en cero, como se ve en la imagen de la izquierda que lo representa el azul, o puede irse ligeramente negativo. La última fase, que es la fase de evacuación, pues en esta también es llamada de escalamiento, que tiene el propósito de eliminar el exceso de líquido en el organismo. Y solamente pues se va a lograr mediante la diuresis fisiológica o espontánea a medida que el niño se recupera de la pérdida de líquido. Aunque en dado caso que la diuresis fisiológica no pueda llevarse a cabo, pues puede ser necesarias algunas técnicas de reemplazo renal o la administración de diuréticos.
Una estrategia muy vista es el uso de albúmina al 20% hasta alcanzar valores normales para la edad del niño que se presente. Pero la albúmina al 20% debe ser asociada a un diurético en bolo o en una infusión continua. La última fase se debe iniciar solamente cuando se reúnen ciertos criterios, como es la ausencia de necesidad de fluidos de resucitación, la ausencia de necesidad de algunos vasopresores, la saturación venosa central que se cuente en pues, valores óptimos. Como sabemos, una administración inadecuada dentro de la fluidoterapia, pues va a conllevar a ciertos potenciales tóxicos que perjudiquen la vida del niño o representen mayores tasas de mortalidad. La toxicidad aquí la podemos dividir en una cuantitativa y en una cualitativa. La primera que veremos será la cuantitativa, que se refiere a una administración inapropiada de la cantidad de los fluidos parenterales, ya sea por un aporte insuficiente o de lo contrario un aporte excesivo. Un aporte insuficiente nos puede generar deshidrataciones, una hipotensión arterial, incluso llegar hasta la falla de órganos. De lo contrario, el excesivo pues, nos puede causar una sobrecarga de fluidos, lo cual se ha asociado en forma cada vez más directa a un edema tisular, como es el que se ve en la imagen inferior izquierda. Igualmente también la falla de órganos que representa una mayor morbilidad. Esto quiere decir, en otras palabras, pues alguna mayor estancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, una mayor estancia hospitalaria, mayor tiempo en ventilación mecánica, necesidad de vasoactivos, más necesidad de técnicas de reemplazo renal si es que se necesita, y que también se asocia esto a una mayor mortalidad. La sobrecarga de fluidos se puede calcular mediante la siguiente fórmula que aparece en la imagen, que sería los ingresos de fluidos menos los egresos de fluidos, esto dividido en su peso y lo que salga multiplicado por 100. El punto más importante aquí para considerar como tal la presencia de una sobrecarga de fluidos significativa tiende a ser mayor al 10%, pero sin embargo en muchos niños con porcentajes menores al 10% puede ocasionar repercusiones de relevancia, entonces no es tan factible. El tratamiento, en dado caso de un niño que presente sobrecarga de fluidos, pues va a ser minimizar el uso de fluidos en las fases de resucitación y de optimización, dosificar adecuadamente los líquidos de mantenimiento. Se tiene también que restringir el agua y el sodio en las fases de estabilización. ¿Para qué? Esto con el objetivo de obtener un balance aproximadamente neutro que no vaya ni hacia lo positivo ni hacia lo negativo. También se deben de considerar en este aspecto el uso de diuréticos en las fases de estabilización y de evacuación para obtener un balance hídrico negativo. Por último, hablaremos de la toxicidad cualitativa, que aquí se va a referir a la composición de los fluidos intravenosos que son utilizados. Las soluciones de mantenimiento hipotónicas, donde el sodio va de los 35 hasta los 100 miliequivalentes sobre litro, se vincula que ellos son o producen más bien una hiponatremia y una encefalopatía iatrogénica. La acidosis metabólica hiperclorémica se ha vinculado con el uso excesivo de solución salina al 0.9%. La hipocalemia o la hipercalemia se ven por el uso de cantidades inapropiadas de potasio o por su monitorización inapropiada. La hipoglicemia o la hiperglicemia por el uso de cantidades también inapropiadas, en este caso de glucosa. Se vincula también que la flebitis química se da en accesos venosos periféricos por el uso de concentraciones inapropiadas de electrolitos o glucosa, que es esta que se ve aquí en la imagen inferior. Esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.